Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Otro día más, gracias a la misericordia de Dios que se renueva cada mañana. Gracias a que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias a su gracia que nos permite levantarnos y respirar y movernos y andar. Gracias por su misericordia que nos ha sido dada. Gracias por su gracia que ha sobreabundado en nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Porque como está escrito, en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de nuestro Dios ha sobreabundado en nuestras vidas y por eso le damos gloria a Él y gracias a Él. Le pido a Dios, a mi Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, que me ayude a poner su palabra con denuedo y verdad, para que toda la gloria sea para Él, para que toda la gloria recaiga en Él, para que toda la gloria y la fama sea para Él. Le pido a Dios que me ayude en este tiempo a poner su palabra con denuedo y verdad para que su nombre sea famoso, su nombre sea más conocido y su nombre sea más exaltado. Le pido a Dios todo esto en Cristo Jesús, en nombre de mi Señor Jesús, o Yeshua HaMashiach, como le dicen los judíos. Amén y amén. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie expositiva del Evangelio de Juan. Esta vez ya estamos cerca del clímax de la conclusión de este precioso y bendito Evangelio, de este bendito Evangelio inspirado por el Espíritu Santo, escrito por el apóstol Juan. 30 años, si mal no recuerdo, si no me equivoco, en ese número, 30 años después de los evangelios sinópticos. Y bueno, un glorioso evangelio por el cual le doy la gloria a Dios y que sea Él guiándome en lo que me resta de este evangelio para poder explicarlo con verdad y que todos ustedes que me escuchen o que me vean y yo mismo seamos edificados por el poder de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se lo pido todo en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. ¿Okay? Bueno, vamos a comenzar. En el video de ayer vimos como Jesús fue interrogado por Anás. Anás le preguntó Anás le preguntó un par de preguntas, le preguntó acerca de su rutina y acerca de sus discípulos. Mi Señor Jesús no le quiso responder y no le respondió porque como vimos ayer, como yo dije ayer, ya mi Señor Jesús había acabado la obra que el Padre le había dado, como Él ora en Juan 17. Él dice, yo he acabado la obra que tú me diste hacer. ¿Cuál obra le había acabado? La obra de la predicación. Ya Él no estaba para explicarle a nadie, para enseñarle a nadie, para convencer a nadie para convencer a nadie de lo que Él decía, porque ya ese trabajo estaba completo, ya ese trabajo Él lo había hecho, ya Él había predicado a cada persona que el Padre le había dado a predicar del pueblo de Israel y también a los gentiles, como por ejemplo a los samaritanos, como por ejemplo a esa mujer sirofenicia, como por ejemplo al romano, ¿verdad? Al centurión romano, que a pesar de que no eran parte del pueblo de Israel,
creyeron en Jesús y seguro alcanzaron salvación, todos y cada uno de ellos. Entonces, cuando Anás le pregunta a Jesús por su doctrina y por sus discípulos, Jesús no aprovecha esto como una oportunidad para predicarle, porque ya él había acabado esa obra. O sea, ya no íbamos, a partir de aquí, no vamos a ver a mi Señor Jesús enseñándole nada más a más nadie. Que ya mi Señor Jesús ya concluyó la evangelización, ya concluyó el anuncio de las buenas nuevas. Por eso es que cuando Anás le pregunta esto, él le dice, yo he predicado en la sinagoga donde muchos judíos se reúnen, y he predicado en público y nada hecho en oculto. O sea, él le dice, ¿por qué me preguntas eso? Si yo he predicado en la sinagoga donde se reúnen los judíos todos los sábados, yo he predicado ahí y nada hecho en lo oculto, yo no he encubierto nada. Y después le dice, bueno, si quieres saber lo que yo digo, pregúntale a alguien que me haya escuchado y este te dirá. Luego de esa palabra de mi Señor, él recibe una bofetada de uno de los guardias de los fariseos, y dijimos que él había recibido allí porque ya allí comienza la ira de Dios que venía sobre mi Señor Jesús por nuestro pecado. Recordemos que Jesús fue, aunque los ojos humanos, aunque nosotros veamos que los romanos mataron a mi Señor Jesús, aunque eso es lo que ve el ojo humano, ciertamente a mi Señor Jesús lo hirió fue el Padre. A mi Señor Jesús lo aplastó fue el Padre. A mi Señor Jesús lo molió el Padre. Por eso dice, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Ha quedado más que claro en esta serie, en los videos anteriores que yo he dicho, que mi Señor Jesús pudo haber escapado de los romanos, pudo haber evitado esa muerte amarga, pudo haber dicho, no, yo no me voy a sacrificar por esto, que vean a ver cómo ellos hacen. Pero resulta que mi Señor Jesús hizo siempre todo lo que le agradaba al Padre. ¿Okay? Entonces tenemos que entender, que comprender, que meternos en la mente que el Padre fue el que clavó a Cristo, que el Padre fue el que castigó a Cristo, que el Padre fue el que molió a su Hijo, el que lo aplastó con su justa y santa ira que merecían nuestros pecados. No fueron los romanos, no fue el pueblo de Israel. Ellos fueron el medio que nuestro Dios usó para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra, ¿ok? Pero fue Dios el que hizo eso con el Hijo para darnos vida y vida en abundancia, ¿ok? Entonces, gloria a Dios por su gran amor con que nos ha amado, que hizo eso a su Hijo amado para que Él nos pudiera dar vida a nosotros. Gloria a Dios por ese amor que nos ha tenido. Gloria a Dios por el amor que le tiene a su amado Hijo, en el cual tiene toda su complacencia, porque no dejó su cuerpo, el cuerpo de su santo, en el Seol, sino que lo resucitó al tercer día, como estaba escrito, para darnos una esperanza viva en Cristo Jesús. Entonces, gloria a Dios por el Padre y gloria a Dios por el Hijo que nos amó
hasta la muerte y muerte de cruz, porque dice la escritura que amó a los suyos y los amó hasta el fin. Amén. Entonces, bueno, después vimos cómo Pedro niega a Jesús, pero si quieren escuchar la prédica completa, vean el video anterior, ¿ok? Para no extenderme más. Vamos a ver a Jesús ahora compadecer ante Pilatos, ¿ok? Estamos en Juan 18, del 28 al 40. Vamos a estar leyendo. Llevaron a Jesús cerca de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿Qué acusación dais contra este hombre? Respondiendo y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos hemos permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Amén. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dijeron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar, como siempre, versículo por versículo, si el Señor me lo permite y me ayuda a exponer la palabra de Dios, ¿ok? Versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Fíjense bien. De la casa de Caifás, ¿verdad?, del sumo sacerdote en aquel año en Israel, se lo llevaron al pretorio, ¿ok? Al pretorio, para eso, y era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos de la casa de Caifás, ¿verdad?, llevaron a Jesús al pretorio, que era el lugar donde estaba Pilatos, ¿ok? Donde moraba Pilato. Pero ellos no quisieron entrar al pretorio, a ese lugar, para no contaminarse y poder comer la Pascua. A ver, aquí podemos ver la doble moral de estos judíos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque
estaban cuidando su exterior, pero no cuidaban su interior. Es decir, es como mi Señor Jesús le dijo, que ellos eran sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia y de muerte. Él les dijo, primero lávenlo de adentro, para que lo de afuera también sea limpiado. Y esta es la doble moral de estos judíos hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ellos, para no contaminarse, no querían entrar al pretorio, que era un lugar, o sea, que era el lugar donde habitaban gentiles pecadores, lo normal, Pilato, ¿ok? Pero no les importaba matar y estar entregando a muerte a un hombre justo. Fíjense la doble moral. Ellos se cuidaban de lo exterior, de que lo vieran bonito, de que vieran que ellos guardaban la ley ritual, que ellos hacían todo y que conforme a la ley, pero no les importaba, ni le daba miedo, ni temor de Dios por estar matando y llevando a la muerte a un hombre justo. Entonces ahí vemos la doble moral de este pueblo que, como bien lo dijo mi Señor Jesús y como bien lo había dicho el profeta Isaías, 700 años creo antes de Cristo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esta era la doble moral de los religiosos de la época, de los fariseos. También abolían los mandamientos de Dios, como lo dijo mi Señor Jesús, para cumplir mandamientos de hombres, y esa era su moral, su doble moral. Esta era la levadura de los fariseos. Esa era la doctrina de hipocresía que ellos practicaban, ¿ok? A ver, versículo 29. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Ok, Pilato salió a recibirlo, a estos fariseos, ¿verdad? Y Pilato le pregunta, ¿qué acusación tenéis contra él, contra este hombre? Ellos le responden, si no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Entonces, ¿qué le quiere decir ellos? Bueno, por algo te lo hemos traído. Si te lo hemos traído, no será una mansa paloma. Es lo que ellos en pocas palabras le quisieron decir a Pilato. Pero fíjense algo. Vemos que ellos no traen ningún cargo en concreto. Ellos se los llevan a Pilato, y cuando Pilato le pregunta qué acusación tenéis contra él, perdón, ellos no presentan ningún cargo en concreto. Ellos se esquivan la pregunta diciendo, bueno, si no hubiera hecho nada malo, no te lo hubiéramos entregado. ¿Ok? Entonces vemos que ellos no tenían verdaderamente nada con qué acusar o por qué llevar a mi Señor Jesús a comparecer ante Pilatos. Ellos no tenían motivos de peso, razón evidente o comprobable para llevar a Jesús ante Pilato, porque resulta y acontece que la palabra dice acerca de mi Señor Jesús que no halló pecado en él ni mentira en su boca, que no pecó en ningún momento en su vida terrenal y que tampoco hubo mentira en su boca. Entonces hablaba verdad y guardaba los mandamientos de Dios. Entonces alguien que es así, que actúa así, que practica estas cosas como lo hacía mi Señor Jesús perfectamente, es irreprensible y no se le puede acusar de nada, ni se le puede llevar a juicio, porque el que es espiritual
todo lo juzga, pero a él no lo pueden juzgar. Y eso es lo mismo de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús juzgaba el mal comportamiento de los fariseos, juzgaba el mal comportamiento de los religiosos de la ley. Pero ellos nunca tuvieron ni siquiera una sola oportunidad de juzgar a mi Señor Jesús. Porque cuando ellos querían tenderle una trampa, como mi Señor Jesús ya conocía las intenciones de sus corazones, Él los evadía sabiamente. Y lo que ellos querían usar, Él los ponía en su contra. Él los tornaba en su contra. Entonces, alguien que ande siempre en el Espíritu, alguien que ama a Dios como mi Señor Jesús y que practica los mandamientos de Dios todos los días por la eternidad, no puede ser juzgado por un tribunal de hombres, ¿ok? O, digámoslo así, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque que Jesús estuviera compadeciendo ante Pilato no era porque él había hecho algo malo, como ellos pretendían hacerle que era Pilato. Era porque esa era la voluntad de Dios. O sea, allí en todo ese proceso de los juicios y la crucifixión, en toda lo que se conoce como la pasión de Cristo, ¿verdad? Obró fue la voluntad de Dios. Ahí en realidad no imperó la voluntad humana. Ahí imperó la voluntad de Dios. Entonces, gloria a Dios, porque se hace lo que Él ha establecido para gloria de Él y para bendición de su pueblo escogido en Cristo Jesús. Amén. Entonces, versículo 31 le dijo, tomadle vosotros igual de según vuestra ley. Y los judíos le dijeron le dijeron, a nosotros no se nos está permitido dar muerte a nadie. Esto es una mentira de esos fariseos. Fíjense lo que yo le estoy diciendo Pilato. Pilato tal vez percibió, ¿verdad?, que no había razones, o sea, como ellos no le dieron razones fuertes para entregarle a Jesús, Pilato pensó, bueno, no, que se arreglen ellos según las leyes de ellos. Entonces Pilato dijo, bueno, tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley, ¿ok? Pero fíjense la mentira que estos hijos del diablo meten. Aquí ellos dicen, según ellos, que a ellos no les estaba permitido dar muerte a nadie. Pero eso es falso de toda falsedad. Porque, por ejemplo, en el caso de la mujer que iban a lapidar porque fue contada en el acto de adulterio, ellos la iban a lapidar. Y si ellos la hubieran lapidado, ellos no hubieran cometido ningún pecado delante de Dios, porque así lo estipula la ley. La ley dice que a una mujer encontrada en adulterio, o que se sepa o que se compruebe por dos testigos o más que ella está adulterando, es merecedora de lapidación. La ley dice que a un falso profeta se le puede dar muerte. Y yo creo, si no me falla la mente, creo que la muerte para un falso profeta es por lapidación también. Entonces, no me vengan a decir ellos, que ellos no podían dar muerte a nadie. ¿Qué pasa? Que ellos le meten esa excusa a Pilatos, porque Pilatos no era judío.
Pilato no conocía la ley de ellos. Porque si Pilatos hubiera conocido, aunque sea un poco la ley mosaica, la ley de Moisés, la ley que se establece en el Sinaí, Pilato le hubiera dicho: ustedes son unos mentirosos. Ustedes sí pueden dar muerte a la gente en ciertas circunstancias. Y si ellos verdaderamente creían que mi Señor Jesús era un falso profeta, ellos lo que tenían que hacer era buscar las pruebas para poder dar muerte según la ley hebrea. Pero, ¿qué creen? No había pruebas porque mi Señor Jesús no era un falso profeta. Mi Señor Jesús era mucho más que un profeta, era el Hijo de Dios. Entonces, ellos no iban a encontrar nunca el sustento para, por medio de su ley, darle muerte al Santo de Israel. Porque mi Señor Jesús cumplió la ley perfectamente, algo que ningún hombre, ni siquiera los religiosos de la época, hicieron. Entonces, los fariseos le estaban mintiendo a Pilato, apelando a su ignorancia a la ley de Moisés, a la ley del Antiguo Testamento, para matar, para llevar a la cruz a mi Señor Jesús. Aunque recalco que todo era bajo el plan de Dios, ¿ok? Esto que está pasando aquí, todo esto está bajo el control y el dominio del señorío de Dios. Aquí nada se le escapó a Dios de las manos, y Jesús sabía que todo esto era voluntad del Padre. Que los hombres, ningún hombre tiene el poder para, digámoslo así, llevarlo a él a la cruz. El que lo estaba llevando a él a la cruz era el Padre. Entonces, gloria a Dios, gloria al Hijo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, gloria al Hijo que nos rehusó dar su vida por pecadores que no merecíamos nada, gloria a Dios por su gran amor con que nos ha amado en Cristo Jesús, porque verdaderamente, hermano, no merecíamos ni siquiera una sola gota de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero Dios, por su pura gracia y por su pura misericordia, no nos dio solo una gota, sino toda la sangre de Cristo a favor de nosotros, para redimirnos de nuestros pecados y de este presente siglo malo. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, fíjense bien. De paso, que estaban llevando, o te querían matar a un hombre justo, estaban mintiendo. Otro pecado más. ¿Ok? Ok. Entonces, fíjense, a nosotros no se nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a conocer de qué muerte iba a morir. Claro, porque porque los fariseos, hijos del diablo, le dijeron a Pilato: no, nosotros no nos podemos matar porque no nos está permitido. Diciendo mentira, ¿verdad? Y claro, entonces, ¿qué querían ellos? ¿O cuál era el plan de ellos? Que lo ejecutara Pilato. Que a Jesús le dieran una muerte romana. Eso era lo que ellos querían. Y no era lo que ellos querían. Ese era el plan de Dios, hermano. Tenemos que ver más allá de los ojos de los hombres. Ok. Eso es lo que ellos quisieron dar a entender. Y eso fue lo que se entendió cuando dijeron: no, es que a nosotros no se nos es permitido dar muerte a nadie. Esto era lo que ellos quisieron dar a entender a Pilato. Pero eso que ellos están diciendo es conforme al plan de Dios, hermano. Porque como yo les he dicho a lo largo de este bello evangelio, mi Señor Jesús no iba a morir lapidado. A mi Señor Jesús lo quisieron lapidar varias veces por verdades que él había dicho,
y que el pueblo lo creyó, que él era hijo de Dios, lo quisieron lapidar por eso. En varias ocasiones quisieron lapidarlo, que cuando dijo que él y el padre uno eran, también lo quisieron lapidar. Una vez lo quisieron despeñar, o bueno, los fariseos ya llevaban rato en realidad queriendo matar al santo de Israel. Pero, como yo le había dicho, no había llegado la hora que el Padre había establecido. Como dice la Escritura, no había llegado la hora del Padre. Ellos no iban a poder matar a mi Señor Jesús, ni de la manera que ellos quisieran, ni a la hora que ellos quisieran, ni bajo las circunstancias que ellos quisieran. Ellos iban a poder llevar a mi Señor Jesús en la hora del Padre, como el Padre quería y para lo que el Padre quería. O sea, todo ahí, todo, por eso digo, todo lo que estaba pasando allí era por la voluntad de Dios, era según el plan de Dios. Aunque ellos, los fariseos, allí fueron en medio para que Dios cumpliera su voluntad en Cristo Jesús de salvar a su pueblo de sus pecados, para que Dios cumpliera el propósito eterno de salvar a su pueblo de sus pecados en Cristo Jesús. Y Dios simplemente está usando la maldad de estos hombres para cumplir su propósito eterno. Entonces, gloria a Dios. ¿Ok? Cabe recalcar. Entonces, obviamente, si ellos no podían dar muerte a mi Señor Jesús según la ley hebrea, según lo que ellos, la mentira que ellos le decían a Pilato, ¿verdad? Entonces, ellos le estaban queriendo dar a entender a Pilato que ellos querían que Pilato lo crucificara, que era la muerte que el pueblo romano, el imperio romano implementaba, ¿ok? En el peor de los casos. Ahora, esto de que ellos no podían dar muerte, hermano, y disculpe que me enfrasque un poco allí, también en parte, o sea, en parte era una mentira, pero en parte también tenía cierta verdad en ella, es decir, porque ellos no le podían dar muerte a un hombre justo. La ley de ellos, y ninguna ley del mundo, pero la ley hebrea, establecida por un Dios santo, santo, santo y perfectamente justo, no podía darle muerte a un hombre justo y santo. Entonces, por eso yo también pienso que ellos dijeron que no les estaba permitido dar muerte. Pero era una mentira, en parte, o sea, es mentira porque ellos se pueden dar muerte en ciertas circunstancias, pero en el caso de mi Señor Jesús, ellos no le podían dar muerte aunque quisieran, porque él era un hombre justo, ¿ok? Para aclarar eso, hermano y amigo, ¿ok? Entonces Pilato, versículo 33, se volvió ante el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjense bien. Pilato volvió a entrar al pretorio. ¿Por qué dice volvió a entrar al pretorio? Porque Pilato recibe a los fariseos, a estos hijos del diablo, ¿verdad? Él los recibe fuera del pretorio. Recordemos que ellos no querían entrar al pretorio para no contaminarse, para poder comer la Pascua. Entonces, ¿qué pasa? Pilato los recibe a ellos en el patio de su casa, de lo que se conoce como el pretorio, porque ellos entraron al pretorio. Entonces Pilato, luego, después de hablar con estos fariseos y de escuchar la sarta de mentiras que ellos le dicen, ¿verdad? Y de creerlas, ya que no era judío, no estaba al tanto de la ley de Moisés, le pregunta a Jesús, vuelve al pretorio, ¿verdad? Vuelve adentro de su casa, de su lugar de estar, de su morada, y le dice a Jesús, le pregunta esto a mi Señor. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos?
¿Ok? Pilato le está haciendo esa pregunta porque los fariseos tal vez esa fue la acusación que ellos levantaron, que él era el rey de los judíos, que él estaba mintiendo porque decía que era el rey de los judíos. Como no tenían nada con qué acusarlo, tomaron eso como una acusación, que él se hacía llamar el rey de los judíos. ¿Ok? Pero si nos vamos a los evangelios, nunca vamos a escuchar de la boca de mis Señor Jesús, de nuestro Señor y Salvador, que Él era el rey de los judíos. Él nunca lo dice en los evangelios. No está registrado de la boca de Jesús que Jesús dijera: yo soy el rey de los judíos. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el maná que descendió del cielo, yo soy la vid verdadera. Eso lo dijo Jesús de sí mismo. Pero Él nunca dijo: yo soy el rey de los judíos. Él no lo dijo. A Él la gente en una ocasión lo quiso volver rey, y como Él cumple la palabra que Él mismo enseña, porque Él dice: gloria de hombre yo lo recibo, Él se resistió a esa autocoronación que le quería hacer el pueblo, a esa coronación repentina, que le quería hacer el pueblo, y se fue de allí, porque Él no buscaba gloria de nombre. Entonces, mi Señor Jesús nunca se refiere a sí mismo como el rey de los judíos. Esas palabras, corrígame si me equivoco, hermanos, y he pasado algún versículo por alto quizás, pero que yo sepa y esté en mi conocimiento y el Señor me haga dado a entender, mi Señor Jesús nunca se llama a sí mismo rey de los judíos. Eso lo decían de él otras personas. Pero Él se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Él lo hizo. Eso sí lo dijo Él. Si la acusación hubiera sido: tú eres el Hijo de Dios, ok, hubiera sido más coherente, porque mi Señor Jesús sí había dicho eso por lo menos. Aunque eso tampoco es motivo para acusar a nadie ni llevar a la muerte a nadie. Entonces hubiera sido más coherente poner eso como un motivo para acusar a mi Señor. Pero no que Él se decía ser el rey de los judíos, porque Él nunca dijo eso de sí mismo. Eso lo decía la otra persona que creían que Jesús era el Mesías, que creían verdaderamente que Jesús era el hijo de David, que es descendiente de David, el que se va a sentar en el trono de David. Entonces, hubiera sido más coherente decirle que me estaban acusando por decir que es hijo de Dios. Aunque, como le digo, eso era verdad, eso no era motivo tampoco de que lo pusieran a juicio. Pero como le digo, todo esto es planeado por el Padre y así iba a ser, ¿ok? Jesús respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Fíjense bien, te lo han dicho otros de mí, porque yo no le he dicho. O sea, ¿dices tú esto porque tú me conoces? Porque tú sabes quién soy. ¿Tú conoces que yo soy el rey de los judíos? Por supuesto, Pilato no sabía nada del rey de los judíos. Tal vez había escuchado rumores de que
iba a venir un rey y se iba a sentar en la silla de David, ¿verdad? Tal vez había escuchado esto, pero para un hombre como Pilatos, obviamente, esto no más que eran cuentos, invenciones hebreas, porque él no creía en el Dios de Israel, y si no cree en el Dios de Israel, no va a creer en la palabra del Dios de Israel, y por ende no le va a prestar la más mínima atención. Para Pilatos, el escuchar algo como que los judíos iban a tener un rey, que los iba a libertar, que los iba a rescatar, era como un cuento. Así que Pilatos no podía tener fe salvífica, tener fe en Cristo y conocer que Cristo era el rey de los judíos. Pilatos no podía porque él no creía en Dios, no creía en Cristo, no creía en la Escritura, y por ende él no podía sacar esa conclusión de que mi Señor Jesús era el rey de los judíos porque no tenía las maneras para hacerlo. Entonces mi Señor Jesús le pregunta, ¿dices esto por ti mismo? O sea, tú sabes que yo soy el rey de los judíos, tú tienes conocimiento de esto, o es algo que has escuchado de otro. Y bueno, la respuesta ahí de Pilato sería, esto es algo que yo he escuchado de otro, porque yo no puedo dar esa opinión personal, porque yo no conozco nada de la cultura hebrea, yo no conozco nada de la ley de Dios, yo no conozco nada de los profetas, así que esto tiene que ser algo que viene de rumores de comentarios que Pilato ha escuchado acerca de Cristo. Posiblemente con ese cargo lo llevaron al pretorio ante Pilato, con el cargo de ser rey de los judíos, pero también Pilato pudo haber escuchado eso de mucha gente que creía en Cristo. Entonces Pilato le dice, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Fíjense bien, Pilato ahí le contesta a mi Señor Jesús, ¿acaso yo soy judío? O sea, le dice, ¿cómo yo, que no soy judío, voy a reconocer al rey de los judíos? Pilato no tenía la forma de tener esa información, porque no creía, era un gentil, un pagano, ¿verdad? Entonces, claro, le dice, ¿acaso yo soy judío? Para conocer tu historia, para conocer la historia de tu pueblo y para saber que a Israel llegaría el rey de los judíos y para saber quién, y para poder identificar quién es. Pilato le está diciendo, yo no tengo esa información, yo no sé. Pilato no podía saber eso. Entonces lo que le dice él, fíjense lo que le dice. ¿Acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato le dice, yo no puedo saber si tú eres rey de los judíos porque yo no soy judío. Pero tu nación y tus sacerdotes, los sacerdotes judíos y tu nación te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, Pilato le dice, yo en verdad no soy judío, yo no sé cómo será el rey de los judíos. Es más, yo no creo ni que ese rey llegue a existir. Pero algo sé, que tu compatriota, los sacerdotes y tu nación te han entregado a mí. Algo has tenido que hacer. O sea, Pilato también está viendo, Pilato está observando que no hay nada de peso contra Jesús. No hay nada de peso contra Jesús. Entonces, por eso podemos decir que la acusación formal de estos hijos del diablo, es decir, los fariseos, para llevar a mi Señor Jesús ante Pilato,
era que él decía ser el rey de los judíos. ¿Ok? De hecho, cuando a mi Señor Jesús lo crucifican, por voluntad del Padre, no de hombre, le ponen en el cartel, en un letrero que ponían arriba de la cabeza, Rey de los Judíos, y lo ponen en griego, en hebreo y en arameo, creo, si no me equivoco, en esas tres lenguas, ¿okay? Para que no quede duda de que mi Señor Jesús era el Rey de los Judíos. Y cuando Pilato está mandando a escribir este mensaje, los fariseos se le oponen y dicen, no, Pilato, no escriba eso, no pongas esto, pon pon en el letrero, pon el que dijo ser el rey de los judíos. Entonces, esta era la acusación por la cual mi Señor Jesús estaba compadeciendo ante Pilato, pero la verdad es que mi Señor Jesús estaba compadeciendo ante Pilato por voluntad de Padre. Esa es la verdad espiritual que no están viendo ninguno de los participantes. Es decir, esa es la verdad espiritual que solamente conocía a mi Señor Jesús. Ni siquiera sus apóstoles, ¿ok? Ni siquiera sus apóstoles estaban al tanto de eso. Pero mi Señor Jesús conocía que cada cosa que estaba enfrentando él, que cada juicio a que él lo llevaron, era voluntad del Padre, y en cada juicio él salió más que inocente, y en cada juicio él demostró que guardó perfectamente la ley de Dios. Y dice la palabra, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido este sistema de cosas malas que hay en el mundo, ¿verdad? Y lo venció con excelencia, sin pecar, sin fallar a Dios, sin equivocarse, sin hacer nada que no glorificara a Dios. Gloria a Dios. Entonces, bueno, seguimos aquí en el versículo. Pilato le dice, bueno, ¿qué has hecho? Dime tú, ¿qué has hecho? Porque tus hermanos, tu nación, tus compatriotas, tus sacerdotes, por así decirlo, los sacerdotes de tu nación, mejor dicho, te han traído aquí. Entonces, ¿qué has hecho? Si tú no has dicho que eres el rey de los judíos, porque en realidad mi Señor Jesús no lo dice, entonces, ¿qué has hecho tú? Esa es la pregunta de Pilato. Y esa pregunta, y eso no iba a tener una respuesta porque mi Señor Jesús no había hecho nada malo. Entonces, bueno, gloria a Dios. Entonces mi Señor Jesús le dice, versículo 36, mi reino no es de este mundo. Fíjense bien. Bueno, Pilatos, ahora que tú has escuchado que yo soy el rey de los judíos, te voy a decir algo, Pilato. Mi reino no es de este mundo. Yo no he venido a ser rey de los judíos. Mi reino, mi gobierno, no es de esta tierra. No es de este mundo. Yo no soy rey en este mundo, porque en este mundo el rey, en este mundo, o en este sistema de cosas malas, hermanos y amigos, lamentándolo mucho, pero por poco tiempo será, el que gobierna es Satanás. ¿Ok? El sistema de cosas malas que gobernaba en el tiempo de mi Señor Jesús y que gobierna hasta el día de hoy, pero que por poco tiempo más gobernará, porque mi Señor Jesús vendrá y establecerá su reino justo para toda la eternidad. Este sistema de cosas malas es el mundo que Satanás ha ideado, ¿ok? Ha ideado. Porque la palabra dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo control de Satanás. Entonces,
mi reino no es de este mundo. Yo aquí no estoy reinando. Yo aquí no tengo mi reino no lo tengo establecido aquí, no es de este mundo. ¿Ok? No es de este mundo. ¿Ok? Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mi Señor Jesús le dice algo lógico, algo que si mi reino fuera de este mundo, es decir, si yo fuera rey en este sistema de cosas malas que está establecido, ¿verdad? Mis súbditos, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero el reino de mi Señor Jesús era el reino de los cielos. Mi Señor Jesús no ha establecido su reino aquí en la tierra. Él lo establecerá cuando vuelva a venir por segunda vez. Allí establecerá su reino eterno aquí en la tierra y en los cielos, hermano. Entonces por eso Él le dice, mi reino no es de este mundo. Yo aquí no estoy reinando, yo no he venido a reinar aquí, yo soy un servidor. Yo he venido como un siervo, he venido a servir y no a ser servido y a dar mi vida en rescate por muchos. Yo he venido aquí como rey. Este mundo tiene un rey, este sistema de cosas malas y perversas tiene un rey y no soy yo. Porque si yo fuera un rey en este mundo, primero, no había injusticia, no había maldad, no habría guerra. Y segundo, si yo fuera el rey, mis súbditos, mis seguidores, me defenderían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Ok? Entonces, por eso mi Señor Jesús dice que su reino no es de este mundo. ¿Ok? Pero mi Señor Jesús volverá en su segunda venida y establecerá su reino aquí en la tierra con una justicia, una paz perfecta por los siglos de los siglos, y por fin se cumplirá el Padre Nuestro a cabalidad, porque el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. En ese momento, cuando se establezca el reino de mi Señor Jesús aquí en la tierra, se va a cumplir a cabalidad el Padre Nuestro. ¿Okay? Entonces, vamos a ver versículo 'fíjense lo que dice Pilato. Le dijo Pilato, versículo 37. ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que escucha la verdad oye mi voz. Entonces, fíjense bien, dice Pilato, luego tú dices que eres rey. O sea, Pilato está un poco confundido porque mi Señor Jesús le está diciendo que él no es rey, que él no, pero mejor dicho, le está diciendo que él no ha dicho que él es rey. Pero luego va y le dice, mi reino no es de este mundo. Entonces por eso Pilato creo que se confunde y le dice, luego tú dices que eres rey. Y Jesús dice, fíjense lo que dice Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Ok, entonces Jesús le dice, tú dices que yo soy rey, pero Pilato no entendió. Ok, Pilato le está diciendo que él es rey, pero en esta tierra, en este mundo. A lo que mi Señor Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. ¿Ok? Pero mi Señor Jesús le dice, tú dices que yo soy rey. Pilato decía que él era rey,
pero de este mundo, de este sistema de cosas. Mi Señor Jesús le dice, yo soy rey, pero no te partes. Mi reino no es de este mundo. Y él le dice, para esto yo he nacido, ¿ok? ¿Para qué él ha nacido? ¿Para qué mi Señor Jesús vino? Para que entendamos esto. ¿Para qué mi Señor Jesús ha nacido en el mundo? O sea, ¿para qué mi Señor Jesús encarnó? ¿Para qué mi Señor Jesús tomó forma de siervo como hombre, como dice Filipenses? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ¿para qué mi Señor Jesús nació en el mundo? Para ser rey. Eso no es esa no es la verdad, porque mi Señor Jesús ya era rey, y rey eterno. Él no tenía que volver a nacer para ser rey, porque ya era, mejor dicho, perdón, déjenme acomodar las palabras. Él no tenía que nacer para ser rey, porque ya él era rey. Entonces él le está diciendo, tú dices que yo soy rey, pero para esto he nacido. No para ser rey, sino fíjense lo que dice, Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. O sea, mi Señor Jesús le está diciendo, yo no he venido al mundo para ser rey. Yo era rey, yo soy rey por los siglos de los siglos. Yo no necesito nacer en el mundo para ser rey. Yo soy rey. Pero Pilato, bueno mal que mi Señor Jesús no se lo explicó así, porque le hubiera estallado la cabeza a Pilato. Pero eso es lo que mi Señor Jesús le está queriendo decir. Yo no he nacido en este mundo para ser rey. Mi padre no me engendró, ¿verdad? Para que yo fuera rey en este mundo. Yo era rey, yo soy rey. Pero mi reino es de este mundo. Ahora, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Ok, para hablar la verdad, para hablar de Dios, para hablar de sí mismo, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para hablar de la verdad. Para eso ha venido al mundo, para dar las buenas nuevas del Evangelio. Que el reino de los cielos se había acercado, que Dios se había dispuesto desde la eternidad, por medio de su Hijo amado, a reconciliar al hombre consigo mismo. Para dar testimonio del amor de Dios por los suyos, por el mundo entero. Para eso Él ha venido, para dar testimonio de la verdad, o sea, para manifestarle al mundo esa verdad que por estar en el mundo, digamos así, dominado por el diablo, este sistema dominado por el diablo, el mundo no ha podido ver, ¿ok? Y para eso ha venido al mundo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Jesús es la verdad que tenemos que creer para tener vida eterna. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque Jesús vino a darnos testimonio de esa verdad. ¿Y por qué era importante esa verdad? Porque esa verdad nos liberta y nos da vida eterna. Por eso la importancia y la diligencia que demostró mi Señor Jesús en predicar el Evangelio mientras estuvo aquí en la tierra de los vivientes. Porque esa verdad, que era la palabra de Dios, que era Él mismo, era la única verdad que le podía dar vida al hombre, que le podía hacer nacer de nuevo al hombre, que podía hacer nacer una nueva criatura, que podía dar vida a un hombre muerto en delito y pecado. Gloria a Dios por la verdad que nuestro Señor Jesús nos trajo. Para eso vino, para hablar de esa verdad y darnos vida y vida en abundancia, ¿ok? Entonces,
todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Fíjense bien, muy importante. ¿Por qué los fariseos, hijos del diablo? Bueno, no todos los fariseos, no puedo generalizar, pero la mayoría de los tiempos de mi Señor no escucharon a Jesús. ¿Por qué nunca oyeron su voz? Porque no eran de Dios. Simplemente, como no eran de la verdad, es decir, como no eran de Dios, no podían escuchar la voz del Hijo, porque el Hijo, al igual que el Padre, es veraz. Y como ellos no podían escuchar la voz del Hijo, porque no eran del Hijo, gloria a Dios, no eran del Hijo, no reconocían la voz de la verdad, porque no eran del Padre. Amén. Todo el que cree en Cristo atestigua que Dios es veraz. El que no cree en Cristo no cree en el Dios que le envió. Así de sencillo. Entonces, todo el que oye la voz de Cristo, perdón, déjeme volverla a leer porque todo aquel que es de la verdad oye la voz de Cristo. Ya vemos por qué los fariseos no escucharon nunca a Cristo, porque no eran de la verdad. Porque no eran de la verdad, no podían escuchar a Cristo. Ellos eran de la mentira, ellos eran de vuestro padre diablo. Él dice, las obras mi Señor Jesús dice, las obras de vuestro padre diablo quería hacer. Él ha sido mentiroso y asesino desde el principio. Esa era su realidad. Ellos no podían escuchar la verdad porque no eran de Cristo. Todo el que oye la verdad, todo el que cree la verdad, oye a Cristo. Todo aquel que es de la verdad, que ama la verdad, va a Cristo. Porque Él es la verdad de Dios. Y como es la verdad de Dios, es la única verdad que da vida, que salva, que liberta, y que puede hacer todas estas cosas en nosotros por el poder de Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Vamos a versículos de Dios. Yo le digo a Pilato, ¿qué es la verdad? Fíjense, Pilato le hace una pregunta interesante. ¿Qué es la verdad? Bueno, la pregunta aquí, Pilato la pudo haber formulado un poco mejor. ¿Quién es la verdad? La verdad estaba parado frente a Pilatos y Pilatos no reconoció la verdad. Entonces, a ver, Pilato le dice ¿qué es la verdad? Y mi Señor Jesús nuevamente recalco esto, no aprovecha a evangelizar a Pilatos. ¿Por qué? Porque como él lo había dicho, ya él había acabado, lo vuelvo a repetir, la obra de evangelizar, la obra de anunciar la nueva del evangelio, ya la había culminado. Y de paso, si mi Señor Jesús pudiera predicarle a Pilatos, tal vez Pilatos se hubiera podido convertir y no lo hubiera crucificado. Eso, digo yo, podía haber pasado, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo mi Señor Jesús? Como ya lo había dicho y como ya lo había establecido, que ya había terminado de predicar el evangelio, de acabar con la obra que el Padre le había dado a hacer, le dijo, él no le respondió a Pilato. Él le pudo haber dicho, bueno, la verdad es que yo soy el Hijo de Dios, la verdad es que yo soy la verdad, para la redundancia, y bueno, la verdad es que solo en mí hay vida eterna. Él le pudo haber predicado en ese momento a Pilato, pero no quiso, porque ya no era el tiempo de predicar. Ya el tiempo de predicar había culminado, ya le había dado el evangelio a todos los que el Padre le había encomendado, tanto judíos como algunos gentiles,
y ya no le correspondía al Hijo seguir anunciando las buenas nuevas. ¿Okay? Por eso que vemos que a partir del versículo 17, mi Señor Jesús no le enseña nada a los apóstoles, y ni siquiera procura predicarle a los fariseos que lo están arrestando, ¿ok? Entonces, por eso vemos que eso pasa. Y aquí con Pilato pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. O sea, Pilato yo creo que se esforzó en verdad en conseguir algo para por lo menos acusar a mi Señor Jesús, y no sé, algo que ameritara 10 latigazos. Pero no encontró ni siquiera algo que ameritara un latigazo. O sea, mi Señor Jesús, humanamente, desde la perspectiva humana, no debió haber estado allí. Desde la perspectiva de Pilato, que era un impío, un pagano, mi Señor Jesús no tenía que estar allí. Allí estaba obrando la voluntad de Dios. Desde la perspectiva divina, era necesario, desde la perspectiva del Padre, desde el plan del Padre, desde lo que el Padre había planeado en la eternidad, era completamente necesario que Cristo estuviera en ese lugar para justificar a muchos y para poder Dios descargar su ira en el Hijo y castigar nuestro pecado en él, a fin de que Dios fuera justo y el que justifique a quien tiene fe en el Hijo de Dios. Entonces, por eso, desde la perspectiva de Dios, era completamente necesario que Jesús estuviera ahí, pero no desde la perspectiva de Pilato. Ok. Dice Pilato: yo no hallo ningún delito en él, o sea, pero vosotros tenéis costumbre de que os suelte en la Pascua, uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al rey de los judíos? Ok, había una tradición en el pueblo de Israel en que cada Pascua, ¿verdad? Soltaran a un preso judío, obviamente. Y Pilato le da la opción: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Obviamente Pilato lo hace porque Pilato no ve delito en él. O sea, Pilato sabe que lo que está pasando allí es una injusticia, y que los fariseos tal vez estaban haciendo eso por envidia y por cosas, y por envidia, pero que Jesús no había cometido ningún delito. Claro, él no sabía, Pilato no era alguien espiritual, él no sabía que Jesús estaba en ese proceso para pagar por nuestros delitos, por los delitos de nosotros, para pagar por cada uno de nuestros pecados. Pilato no podía saber eso, ya que no era alguien espiritual, ni siquiera los mismos judíos que fariseos que decían ser espirituales, o que aparentaban serlo, lo podían saber. Nosotros lo sabemos ahora porque tenemos el Espíritu Santo que nos revela esto, porque tenemos la santa palabra de Dios que nos hace ver esto, y porque Dios ha sido bueno con nosotros y estamos en Cristo. Pero a Pilato le era imposible desde su perspectiva humana ver esta cosa, ¿ok? Entonces, a Pilato, como le parecía injusto que mi Señor Jesús estuviera allí, él dio esa opción de soltar al rey de los judíos, aprovechando que en la Pascua se acostumbraba eso. Cosa que Pilato, ese fue el último intento de Pilato por soltar a mi Señor Jesús, ya que ese fue el último intento de Pilato, para soltar, para darle libertad a mi Señor Jesús.
Pero era obvio, eso es lo que quería decir, pero era obvio que ellos no iban a decir que sí, ya que ellos mismos lo habían entregado. Entonces Pilato lo hizo como última opción, pero supongo que ya sabía la respuesta. Sin embargo, hermano, aunque Pilatos, yo pienso que él intentó liberar a mi Señor Jesús. Pilato es culpable porque Pilatos era político. Y Pilato, para quedar bien con los fariseos, para quedar bien con ellos y que no se armara una revuelta y que esa revuelta llegara a Roma, al César, y lo llamaran la atención a él, él decidió darle a las masas lo que las masas querían. Pero él sabía que todo lo que estaba pasando allí era injusto. Entonces por eso va a pagar Pilatos en el día de hoy. No crean que como se lavó las manos, es decir, Dios lo va a perdonar porque él se lavó las manos. No, eso no existe. Él actuó como todo político actúa y favoreció a lo que decían las masas a fin de que no se hiciera una revuelta y esa revuelta llegara a los oídos de Roma y a él le jalara la oreja. ¿Cómo? O regañara o bueno, el César lo amonestara. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas que se podían haber estado, Pilato lo que hizo fue, bueno, yo me lavo las manos, allá ustedes. Pero no crean que eso va a eximir a Pilato de haber dado sentencia al Hijo de Dios. Amén. Ok. Ya vamos a terminar, hermano. Me he demorado. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ok. Fíjense bien. Aquí hay algo que hay que ver. Cuando Pilato propone esto, los judíos le dicen a Pilato, no a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Mira, hermano, a pesar de que todo lo que está pasando ahí era plan de Dios para salvar a su pueblo de sus pecados, de cierto es que Dios va a juzgar a cada uno de los que dijeron a no, a Barrabás. Porque, hermano, porque la maldad que hay en los corazones de los hombres es del hombre. Es decir, aunque eso lo había planeado Dios, de tal manera, la maldad que había en los corazones de esos hombres que escogieron a Barrabás en vez del Santo de Israel, venía de ellos. La maldad del corazón del hombre viene del hombre. Entonces Dios, en el día del juicio, los va a juzgar a ellos por eso, ¿okay? Porque ellos decidieron, conforme a sus concupiscencias, liberar a Barrabás, que era ladrón, y crucificar al Santo de Israel. Entonces, no es que porque todo lo que está pasando aquí es plan de Dios, los judíos están eximidos de esto. No, ellos van a pagar porque ellos todo lo que hicieron lo hicieron con maldad y alevosía. ¿Ok? Y Dios los va a castigar a ellos por eso, al igual que Pilato. Entonces, hermano y amigo, Dios los bendiga mucho, Dios los bendiga y los guarde. Esta ha sido la prédica de hoy. Espero que les sea de edificación y de mucha bendición para todo el pueblo de Dios. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.